Hola a todos, hoy 28 de julio. Este fin de semana he estado reflexionando sobre algo que en varias ocasiones he visto en consulta y que esta semana ha vuelto a presentarse de una forma que me tocó especialmente. A veces una relación se rompe, una pareja, una amistad, una conexión profunda, y no se rompe por falta de amor, ni por infidelidad, ni por rutina, ni por diferencias graves. Se rompe por algo más sutil y curiosamente más rígido. Se rompe porque uno no comparte el mismo propósito espiritual, por ejemplo, como si el otro estuviera alejado de la espiritualidad por el solo hecho de no seguir fielmente normas, doctrinas, prácticas tradicionales, sin que se permitan un mínimo de desvío, simplemente como por no pertenecer al mismo movimiento ni siquiera, o a la misma religión, o no creer de la misma manera, o entender la espiritualidad de una forma distinta. Por eso no podemos seguir, así tal cual me lo explican y me lo han explicado. Y afirman con toda naturalidad: nos llevamos súper bien, me encanta, le amo, no tengo absolutamente nada en contra, pero no está alineado o alineada con mi camino. Y ese camino puede significar muchas cosas: que no te has convertido al judaísmo, que no practicas el islam, que no sigues los principios del cristianismo más estrictos, que no sigues las enseñanzas del budismo, o que no formas parte del grupo espiritual alternativo de moda que se presenta como la nueva alternativa al despertar, y como no eres parte del club, te excluyo, a pesar de lo feliz que soy a tu lado. Y por supuesto no estoy hablando de casos extremos donde se exigen normas desproporcionadas que anulan al otro o exigen sumisión o sometimiento. A donde quiero llegar es cuando se rompen vínculos solo porque el otro no encaja. Y lo podemos extender o trasladar a muchas otras cosas. Ya no solo es que no compartas espiritualidad, religión o forma de meditar, también se lleva a hábitos, gustos, estética, y al final necesitamos que el otro sea como nosotros para poder amarlo, que se parezca a nosotros. Y ya no solo me refiero a lo espiritual, como os digo, porque es justamente lo que ha ocurrido en consulta esta semana, lo que he vivido esta semana en la consulta. Pasa también en la política, los estilos de vida, en las clases. Disfrazamos de criterios importantes cosas que en realidad son formas de reafirmar nuestra identidad. Y entonces lo que se rompe no es el vínculo, es la forma, es la imposibilidad de coincidir en una narrativa que supuestamente nos da sentido. Y no se trata tampoco, no estoy intentando negar la importancia de coincidir en cosas, porque obviamente en toda relación sana hay que compartir valores, sentido del humor también, formas de vida, pero lo que estoy señalando es algo distinto y más profundo. Y como os repito, viene a raíz de lo vivido en consulta. Cuando hay amor, cuando hay entendimiento, cuando hay conexión, cuando hay disfrute, y aún así se rompe porque el otro no encaja del todo en una forma ideológica o espiritual, entonces ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de rigidez. Estamos hablando de rigidez. Y lo digo una vez más, es normal que queramos coincidir en valores, en visión de vida, en cómo nos comunicamos. Eso es parte de cualquier relación sana. Pero hay algo que me sigue sorprendiendo cuando dices: te amo muchísimo, eres lo mejor que me ha pasado, nos entendemos increíble, lo paso bien contigo, que es lo que he oído esta semana. Pero no puedo seguir contigo porque no compartes mi propósito espiritual. Y ahí es donde, en este caso, y ahí es donde una pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué tipo de espiritualidad es esa que no puede mantener o sostener el amor cuando todo lo demás está? ¿Qué tipo de espiritualidad es esa? Porque si te llevas bien, si amas, si hay respeto, si hay vínculo, y aún así eso no basta, ¿de verdad estamos hablando de espiritualidad? ¿O estamos hablando de forma, de control, de miedo? Y entonces pensé, tal vez antes que más espirituales, necesitamos ser más trans. De ahí viene el título del podcast de hoy.
no en términos de identidad, sino de conciencia. Ser trans es aprender a vivir más allá de la forma, más allá de la coincidencia, más allá de la necesidad de estar de acuerdo para poder amar. Quizá lo que necesitamos no es más espiritualidad, sino más capacidad de tránsito. Tal vez necesitemos ser menos rígidos, menos doctrinarios y un poco más trans, no en identidad, sino en conciencia. Ser trans es amar más allá de la forma, más allá del marco, más allá de la coincidencia. Ser trans en su sentido más radical, no como etiqueta, sino como estructura, no como identidad, sino como madurez, no como moda, sino como exigencia evolutiva. ¿Qué es trans? La palabra trans viene del latín, que significa al otro lado de, a través de, más allá de. No es un contenido, es un movimiento, es una dirección, es una estructura. Ser trans no es cambiar de una cosa a otra, es no fijarse en ninguna de fijación, es vivir en el borde, en el cruce, en el paso. No se trata de dejar de ser tú para ser otro, se trata de dejar de estar aferrado a ti para poder seguir creciendo. Nos han enseñado a construirnos un yo, un nombre, una historia, una narrativa coherente, una forma de explicarnos quiénes somos, y eso ayuda, claro, nos da parte de estructura, nos ordena, pero también nos limita, porque llega un momento en que esa forma ya no sirve y seguir siendo quien eras te impide seguir siendo. Y una conciencia madura no se queda fija en ese relato del yo. Puede verse desde fuera, puede soltarse, puede morir simbólicamente para seguir viva. Ahí empieza el tránsito. Toda transformación real, de alguna manera, sí exige una muerte, no física, sino estructural, una renuncia interna, una desidentificación. Morir al personaje, diríamos en psicología, a la necesidad de tener razón, por ejemplo, a la autoimagen que te has creado y que te protege. Y eso siempre duele, pero más duele quedarse en una forma que ya no, sí, que ya no te contiene. Y ser trans es atravesar esa muerte y elegir seguir. Y lo trans no es ideología, no es una posición política, no es una tendencia cultural, no es una postura espiritual, es una estructura de conciencia que no se aferra, que no necesita fijarse en una forma para mantenerse. Porque hay formas que protegen y luego se convierten en cárceles. Y el yo que antes organizaba, ahora limita. Y la idea que antes guiaba, ahora separa. Y si no sueltas, te repites, te estancas, te endureces también. Y la conciencia trans ve eso y elige soltar. Elige soltar, no por huir, sino por avanzar. Una conciencia trans ya no necesita certezas absolutas, no necesita enemigos, no necesita ni una identidad fija para sentirse real. Es otra ética que lo podemos llevar también al día a día. El trans o ser trans implica también perdón. Perdonar es trans, no porque seas mejor, sino porque ya no te define el daño, ahora lo llevo a la cotidianidad. Amas no porque debas, sino porque ya no necesitas poseer. Comprendes no porque justifiques, sino porque ya no miras desde la herida. Y eso también es trans. Quiero llevarlo a este terreno, al terreno de lo ético, a lo psicológico, a lo transracional, que va más allá de la razón. Como decía Ken Wilber, ¿no? Lo prepersonal antes de ser personas, lo personal, lo que estoy viviendo, y lo transpersonal. Cuando voy más allá de la persona, de la personalidad, del personaje. Porque también
somos capaces de fijarnos, como de fijarnos, ¿no? Nos fijamos, no de ver, sino que te fijas en algo, como que te agarras a algo, al odio, a la rabia, al juicio, a la culpa, al resentimiento. Y nos organizamos en torno a esas formas y nos identificamos con lo que sentimos y ahí perdemos libertad. Porque mientras una emoción sea tu núcleo, todo lo que haces gira a su alrededor. Y ser trans es también atravesar la emoción sin quedarte en ella. Y por ejemplo, pues perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no necesitas estar ahí fijada en ese relato, en esa narrativa. Y eso no es debilidad, es madurez. Y hay estados que solo emergen cuando ya no estás atrapado. El amor sin condición, la generosidad sin cálculo, la compasión lúcida, la contemplación sin objeto. Todos ellos son estados trans. Son estados trans, porque no se basan en forma, porque no se mantienen en roles, porque solo aparecen cuando ya no necesitas justificarte, porque incluso el daño puede soltarse. Hay cosas que en determinado momento nos pueden haber atravesado, gestos, palabras, límites que no se respetaron. Y la reacción es comprensible, rechazo, juicio, rabia. Pero hay un momento, si la conciencia ha hecho camino, en el que puedes ver algo más. Puedes recordar lo ocurrido sin quedarte fijado en ello. Puedes ver al otro como más que su acto y puedes reconocerte como más que tu herida. Y eso no es justificación, es libertad. La verdadera sanación aparece cuando ya no necesitas estar atado a lo que pasó para saber quién eres. Ahí empieza lo trans. Ahí empieza lo trans. Y sin embargo, todo a nuestro alrededor está fijado. Vivimos en una sociedad que nos falta mucho de trans. Las religiones se aferran a sus dogmas, la política se alimenta del enemigo, la economía gira en torno al beneficio individual, la educación repite contenidos sin transformación real. Y mientras tanto, esas estructuras caducas siguen funcionando por miedo. Y ese miedo nos mantiene, voy a decirlo así, nos mantiene pequeños, nos mantiene en inferioridad. Por eso hoy hablo de ser un poco trans. En un principio, pues en relación a lo que se me presentó en consulta, como os he dicho esta semana, que tenía que ver con el propósito espiritual. En este caso era un movimiento concreto, sí, un movimiento, por no utilizar otra palabra, pero lo podemos llevar a todos los aspectos de la vida, de la existencia. Y creo que tendríamos que ser todos un poco trans, ya no solo en religión, en política, en economía, en sociedad, en el día a día, con lo que nos ha ocurrido, con nuestras heridas, con nuestro dolor. Hablando del perdón, de la comprensión, de la contemplación, todo eso es trans. Seamos todos un poco trans. Y esto no pretende ser un mensaje ideológico, ni espiritual, ni teórico. Es realmente un llamado, psicológico, ético, humano. A salir de nuestras fijaciones, a soltar, a vivir desde el tránsito, el cambio hacia, más allá de, no desde la defensa. Seamos todos un poco trans. Porque cuando uno es trans, ya no necesita excluir al otro. Ya no se miente igual. Porque una conciencia que no se fija, que no queda fijada, es una conciencia que empieza a ser real. Y cuando eso ocurre, ¿qué queda cuando eso ocurre? Queda presencia. Ser trans no es algo que se elige una vez, es algo que se practica a cada paso, en cada decisión, en cada cosa que soltamos para ir más allá. Porque lo único permanente, verdaderamente, si lo pensáis, es el tránsito. Y ahí, en ese tránsito, empieza la libertad.
El amor, el vínculo, la conciencia no pueden quedarse fijados en una forma, porque la forma es impermanente. Pensarlo por un momento. Es que nosotros mismos somos impermanentes, la impermanencia del ser. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la desintegración de la forma. No debemos apegarnos a la forma. Vayamos a lo profundo, más allá del dogma, más allá del marco, más allá de la forma, y entonces, solo entonces, veremos la verdad última, nos encontraremos con la verdad última. Bueno, espero que esta semana seamos todos un poquito más trans y nos vemos el próximo lunes.